Hola a todos, hoy día vamos a hacer la resolución de la guía 5 que tiene que ver con potencias. El objetivo de la guía es mostrar que comprende las potencias de base racional y exponente entero. Esto quiere decir que la base, o sea el número grande de la potencia, tiene que ser un número racional, el cual está compuesto por el cociente de dos números enteros. Recordad que los números enteros ya lo habíamos definido en clases anteriores, que por ejemplo pueden ser el menos 4, el menos 3, el 0, el menos 2, el 5, el 7, el 8. Son números que no poseen decimales o que su parte decimal es 0. Ahora, también hay una excepción en los números racionales donde el denominador nunca puede ser 0. Y que el exponente de la potencia, o sea, el número chiquitito, sea entero, significa que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, hacia el infinito, o menos 1, menos 2, menos 3, hacia el menos infinito. Entonces, ustedes tienen que saber manejar las potencias con ese tipo de exponente en esta guía. Entonces, a ver si una pregunta, que la vamos a resolver en otro video. En este video vamos a enfocarnos en la tabla que tenían que completar. Bueno, yo ya la tengo completa. Yo les daba estos ejercicios que aparecen aquí y les daba ese ejemplo, en el que aquí tenían que aplicar la propiedad, poner el desarrollo y el resultado que debía darle. Podían hacer esto con calculadora, ahí decía, puede usar la calculadora. A mí lo que me interesaba básicamente era que comprendieran el mecanismo, el proceso de cada una de las potencias. Entonces vamos a analizar el primer ejercicio, porque el primer ejemplo, así que vamos a mejorar el segundo, que para nosotros es el primero básicamente, que dice 1/8 elevado a menos 3. Y como ustedes vieron en el video anterior, en el que mostraba el contenido, cuando tenemos un exponente negativo, la fracción se da vuelta. Por lo tanto, si es 1/8, va a quedar a ser 8 partido en 1 y elevado a 3. Y eso va a ser 8 partido en 1 por 8 partido por 1 por 8 partido por 1. O sea, 8 por 8 por 8 partido en 1 por 1 por 1. Pero 8 partido por 1 sabemos que es entero, por lo tanto nos va a quedar así. 8 por 8 por 8. Y 8 por 8 por 8 es 512, por lo tanto ahí está el resultado. Ahora, en el ejercicio número 3, sale otra potencia que dice menos 6 elevado a menos 4. Claro que ese menos que está adelante, o sea, el menos 6 en sí no está entre paréntesis, lo que significa que en realidad uno está elevando solo el 6. El negativo no es parte del número. No es así como en el ejercicio 4, que estamos elevando menos 6 elevado a menos 4. Por lo tanto, ahí es todo el negativo se considera. Ambos ejercicios son diferentes y dan diferentes resultados. El primero da negativo y el segundo da un número positivo. En este caso ponemos el negativo adelante porque no es parte de la potencia. Yo lo escribí aquí así para que no se confundan, para que vean que no es parte de la potencia, no como en el número 4 que sí lo es. Y nos queda un secto por un secto por un secto por un secto. ¿Por qué? Porque como la potencia era negativa, se da vuelta, dijimos, pero para dar la vuelta tenemos que ponerle al 6 un 1 abajo. 6 es lo mismo que 6 partido en 1. Y cuando nosotros aplicamos la propiedad del exponente negativo, o sea, un exponente entero negativo, la potencia se nos va a dar vuelta y nos va a quedar un secto elevado a 4. Como salía, como dije en el PowerPoint, que ya les había mostrado en las clases anteriores. Entonces, en este caso nos va a quedar un secto por un secto por un secto por un secto. Y el negativo afuera. Y eso es 1 por 1 por 1 por 1, 6 por 6 por 6 por 6. Y nos queda este resultado. En el caso del 4, como dije, el negativo es parte de la potencia. Por lo tanto, aquí vamos a tener que multiplicar menos un secto por menos un secto por menos un secto por menos un secto. Que es lo mismo que menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 partido en 6 por 6 por 6 por 6. Ojo, que como habíamos visto en los primeros videos, en las clases anteriores, ese negativo del un secto significa que este número completo es negativo. Por lo tanto, o el denominador o el numerador, uno de los dos fue negativo. En este caso yo escogí que era el numerador. Pero, por ejemplo, si hubiese quedado 1 por 1 por 1 por 1, partido en menos 6 por menos 6 por menos 6 por menos 6, igual hubiese estado correcto, ¿ya? Porque ya dijimos, ya definimos los números racionales.
Y menos 1 por menos 1 es 1 positivo, y por menos 1 es 1 negativo, y por menos 1 es 1 positivo. Por lo tanto, el resultado final es positivo. En el ejercicio 5 tenemos una multiplicación de bases diferentes. Fíjense que las bases son diferentes, están en multiplicación y tienen un exponente igual. Como el exponente es igual y hay una multiplicación, usamos la propiedad que dice que se conserva el exponente y se multiplican las bases. En este caso nos va a quedar 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. Por eso nos queda 3 cuartos elevado a 5. Que eso es 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos 5 veces. Entonces la resolución, ustedes lo pueden poner en la calculadora 3 por 3 por 3 por 3 5 veces y 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y les va a dar el resultado. Ahora en el ejercicio 6 nos fijamos y tenemos bases iguales. Las bases son ambas 3 cuartos. En este caso tenemos una división y tenemos exponentes diferentes. Pero como tenemos bases iguales, aplicamos la propiedad que dice que cuando hay división y cuando hay bases iguales, se conserva la base y se restan los exponentes, o sea, el 8 y el 6. Y 8 menos 6 es 2, por lo tanto nos queda 3 cuartos elevado a 2. Esto es 3 cuartos por 3 cuartos, o sea, 3 por 3 y 4 por 4, o sea, 9/16. Ahora en el ejercicio 7 nos fijamos nuevamente y nos comprobamos que esta vez no es la base la que tienen igual, tienen base diferente. Incluso esta se podría simplificar por 2 y nos quedaría 7 cuartos. Pero si usted quiere lo hace, si usted quiere no, claro que si lo hace, el ejercicio va a ser mucho más sencillo. Va a trabajar con números más pequeños, entonces va a ser más sencillo para usted trabajar. Pero puede dejarlo así. Como yo lo dejé, asumí que ustedes lo iban a dejar así, lo dejé así. Entonces en este caso tienen base diferente, pero exponente igual. Y como es división, ocupamos la propiedad que decía que en división, y cuando había exponente igual, se conservaba el exponente y se dividían las bases. Y como ustedes aprendieron a dividir en clases anteriores fracciones, la primera fracción queda fija, ahí está, y la segunda se da vuelta. Y ponemos la multiplicación. Y esto nos va a dar 7 por 8, 56, 8 por 14, otro número, pero básicamente también yo les enseñé a simplificar en clase anterior, entonces podía simplificar el 8 con el 8 por 8 y nos va a quedar 1 y 1 en ese caso, y el 7 con el 14 por 7 y nos va a quedar 1 y 2. Entonces al final nos va a quedar un medio. Al final, sea como sea que ustedes lo hagan, si simplifican acá adelante, si simplifican después acá, o si sacan el resultado final de esto y después lo simplifican, debería darle siempre un medio. Y nos va a quedar al final un medio elevado a 3, o sea, un medio por un medio por un medio, que eso es un octavo. En el ejercicio 8 tenemos una fracción que parece horrorosa. En realidad no es tan horrorosa porque está elevada a 0. Y también usamos la propiedad que decía que cualquier fracción que esté elevada a 0, que no tenga denominador 0, obviamente, da como resultado 1. Por lo tanto, al final nos va a quedar 1 más 3, porque todo eso es 1. 1 más 3, 4. En el ejercicio 9 y en el 10 vamos a usar varias propiedades. Hay varias formas de hacerlo, pero yo me dejé guiar por la más fácil en el caso de la 9, que es aplicar en este caso la propiedad de los exponentes negativos, enteros negativos, que cuando tenemos exponente negativo entero, este 2 lo vamos a partir por un 1 abajo, y como es negativo, vamos a dar vuelta a la fracción y el exponente va a quedar positivo. Entonces al final nos va a quedar un medio. Un medio por un medio elevado a 2. Un medio elevado a 5 por un medio elevado a 2. Y como ustedes se dan cuenta, las bases son iguales. Y como las bases son iguales y en multiplicación, usamos la propiedad que dice que cuando las bases son iguales y tenemos multiplicación, los exponentes se suman. O sea, nos va a quedar 5 más 2. 5 más 2, 7, así que al final nos va a quedar un medio elevado a 7. Y eso es un medio por un medio por un medio por un medio, 7 veces. Vamos a ver si lo escribí 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Y eso nos va a dar 1 partido en 128. Y en el ejercicio 10, tienen varias opciones, como por ejemplo,
Como esta división, podían haber dejado fija esa y haber dado vuelta a la otra, pero por propiedades y por el orden de las operaciones, generalmente ustedes tienen que resolver primero la potencia. Pero igual se puede. Ahora, en este caso, usa la propiedad nuevamente de cuando tiene un exponente que es negativo, sabemos que la fracción se da vuelta, entonces al final nos va a quedar que 6/5 nos va a quedar 5/6 elevado a 7. Y este 5/6 que está aquí, como no tiene un elevado a algo, no está elevado a algo, uno asume que eso es elevado a 1, porque no se está multiplicando por sí mismo o por otro número, o sea, por sí mismo, perdón. Entonces es 5/6 elevado a 1. Como esto es división, usamos la propiedad que dice que cuando las bases son iguales, porque las bases nos quedan iguales, cuando las bases son iguales, conservamos la base y restamos los exponentes en división con base igual. Y esto nos va a quedar 7 menos 1, 6, por lo tanto nos va a quedar 5/6 elevado a 6, o sea, 5/6 por 5/6 por 5/6 por 5/6 por 5/6 por 5/6. Usted calcula eso, porque la calculadora es mucho más fácil porque son varios números y son muy grandes. Y nos queda eso. Y esa era la tabla que ustedes debían completar.